dar un potente gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y cuántos para Él pueden decir aleluya? Aleluya. Vamos a darle a las luces Bien, gloria. la adoración, hermanos míos, que cuando entramos en ese canal, como que nos despeja, Amén. como que se va el peso. ¿Verdad? Que toda gloria sea para Dios. Cuando nombramos un nombre que tiene el nombre de Jesús, de la Biblia, que en su nombre echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos. Es en su nombre. El nombre de Jesús, como 1000 años antes, un profeta Isaías escribe y comienza a decir, y su nombre, y como que titubea, como que no le encuentra el nombre idóneo. Y es su nombre admirable, Amén. consejero, Amén. príncipe de paz, Amén. Dios fuerte. Su nombre lo encierra todo. Fuera de él no hay nada. Amén. Que toda gloria sea para él. Amén. Y no sé si Eclesiastés dice, y su nombre es como el ungüento que es derramado. Nombrar el nombre de Jesús, el local se llena de su gloria. Amén. Yo no sé si ustedes alguna vez se le ha roto un frasco de perfume y rápidamente el ambiente se ha llenado de ese aroma. Mientras está en el frasco está ahí, pero como lo abra o se rompa, mi lolillo, el niño del pastor, ese ha creado prácticamente en mi casa, desde chiquitito con el loro, por todos lados. Algunas veces estamos en el salón y los niños pues en el cuarto, y de pronto estando en el salón escuchamos, olíamos un perfume y corriendo íbamos a la habitación decimos ya derramamos la colonia. Conforme entramos, eso es lo que había hecho, derramar rápidamente o tirar el brazo o se entretenía en derramar todo el perfume que hubiera, tanto mío como... Pero el ambiente se llenaba de aquella forma. Que toda gloria sea para él. Amén. Bueno, decía el pastor que llevara el culto y le voy a compartir una palabra que también Dios ha puesto en mi corazón. Así que, tal y conforme estamos, pues creo que debemos aprender. Se encuentra en Marcos capítulo 10, para el que quiera tener la referencia de donde vamos a leer. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presten atención porque yo prácticamente el mensaje ya está escrito. Lo que dice la Biblia prácticamente es lo que yo les voy a transmitir, ¿vale? Así que si ustedes están prestos a la palabra, ya el Señor le tiene que administrar. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hermosa escritura. Que Dios os bendiga a todos. Podemos Amén. tomar asiento. Si les digo que no recuerdo cuántos años hace que no predico de Bartimeo.
puedo decir que son muchísimos años que no predico de este hermoso pasaje. Y los otros días, estando justamente ahí, no sé qué palabra se dijo en el culto, que la enganché y me la dejé plasmada en la Biblia para luego en la casa recordar que quería predicar que así es el Bartimeo. Mire, estamos en una época donde nos queremos lucir mucho. Y especialmente ustedes, discúlpenme que yo sea franco, saben que yo soy directo. Y a veces predicar de cosas sencillas como Bartimeo, como que no está a mi altura, como que no pega. Me tengo que meter en profecías bíblicas, me tengo que meter en acontecimientos del futuro, hablar de Apocalipsis. No sé, y eso como que a la gente le puedo llamar la atención. Pero quiero decir una cosa, y que nadie se equivoque. Desde Génesis y Apocalipsis es la palabra de Dios. Amén. No hay nada que sea de desecho. No hay nada que nos pueda avergonzar. Tenemos que predicar la palabra. Y los evangelios, hermanos míos, y yo reconozco que mi pasión es el Antiguo Testamento. En una iglesia me decían, pastor, a ti te gustan mucho las guerras, ¿verdad? Yo le decía, ¿por qué? Digo, porque siempre estás predicando de David y las guerras que hubo en Israel. Y es verdad que mi pasión es el Antiguo Testamento, lo reconozco, pero me abajo a predicar cualquier punto doctrinal, cualquier punto bíblico, y la escuela bíblica lo sabe, que no tengo reparo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, todo aquello que haga bien viene del cielo. Amén. El que esté de acuerdo conmigo, que digan amén. Amén. Mire, yo cuando hoy indagaba un poco en la lectura, que no profundizaba, ni voy a pretender profundizar, ya le he dicho que la misma palabra es la que nos va a venir hablando, la palabra escrita. Dice, entonces vinieron a Jericó. Jesús, hermanos míos, tenía una misión. Él iba de lugar a lugar, él iba de sitio a sitio, él iba de pueblo en pueblo, iba de aldea en aldea, él iba predicando el evangelio con sus discípulos. Y en esta ocasión le venía a predicar en Jericó. Y dice la Biblia que vinieron a Jericó. No dice lo que hicieron allí. Dice, vinieron y luego salieron. Hay un pasaje paralelo que aquí dice que era un ciego. En otro evangelio dice que eran 2 ciegos. Aquí dice que al salir se encontró con Bartimeo, pero posiblemente al entrar sanó al otro ciego, porque Dios tiene soluciones. Amén. Para los que están antes y para los que están después. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Dios tiene un lugar en el cielo reservado para los que han fundamentado las iglesias, valga la expresión, los principales, los patriarcas. Pero también para qué último, ladrón de la cruz que dijo, Señor, socórreme. Amén. Aquí no se trata de cuánto tiempo lleve. Aquí se trata de que Dios tiene misericordia. Amén. Y yo leyendo esto, yo decía, a lo mejor el Señor era como medio gitano. Vaya, fea. Bueno, hay un villancico, ¿no? Que dice la Virgen era gitana. Oye, para entonces algo llevaría. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces los señores nos dicen que el gitano, si no la damos a la entrada, la damos a la salida. O sea, nos tenemos que hacer ver, ¿de acuerdo? Y Jesús la dio a la entrada y la dio a la salida. Amén. Sanó a un ciego al entrar y sanó a un ciego al salir. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Escúchame bien, dice, y saliendo, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, presten aquí atención, ¿vale? Él, sus discípulos y una gran multitud. Aquí yo cuando leía esto, el Señor venía directo golpeando a mi corazón y me decía, ¿tú cuál eres? Del grupo íntimo
del que compone los discípulos o eres multitud. Porque aquí hay que hacer una diferencia. Jesús, sus discípulos y una multitud. Si yo digo que soy discípulo, es que Él es mi maestro. Amén. Porque no hay discípulo si no tiene un maestro. Amén, verdad. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Para ser discípulos tenemos que aprender Amén. y tenerle a Él como maestro. Y si Él es nuestro maestro, nosotros tenemos que obedecer. Amén. Entonces, no es lo mismo ser discípulo que ser multitud. Cuando venimos a la iglesia, yo les voy a predicar como yo sé. Cuando venimos a la iglesia y entramos y nos sentamos, podemos ser dos cosas. Podemos ser discípulos porque cumplimos con la palabra, porque nos adaptamos a lo que dice la Biblia, o podemos ser multitud. Que vengo, escucho, pero luego hago lo que yo quiera. La multitud es la que no se sujeta. La multitud es la que viene con Jesús, pero no está enganchado a Él. Sin embargo, los discípulos, hermanos, los vemos en muchas ocasiones que predicaba Jesús, estaban sus discípulos y había una multitud. La multitud es la que va y viene. La multitud, hermanos míos, no es la que se queda. La multitud es la que hoy viene, escucha, le bien, qué bonito, qué más arriba, qué abajo, pero mañana si no puedo venir, no te... Pero el discípulo está ahí siempre, Amén. de continuo. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Y Amén. hay no un pasaje, hay multitud de pasajes. Dice la Biblia que había multitudes cuando Jesús predicaba, estando con sus discípulos, por ejemplo, en el monte de las bienaventuranzas, estaba Jesús, estaban los discípulos y la multitud. La multitud siempre va a estar, pero la multitud se iba. Y quien se quedaba era Jesús y sus discípulos. Amén. Yo quiero ser discípulo de Él. Amén. Y quiero ser como más íntimo. Mire, yo he predicado en otra ocasión que hay dos listas de apóstoles o de discípulos. Dice la Biblia que el Señor llamó a 12 y da los nombres: Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Judas, y todos ellos, ¿no? Los 12. El último que nombra, ustedes lean la Biblia y lo van a comprobar. En el listado donde aparecen los 12 apóstoles, Judas es el último. En la lista aparece como el último. Pero está dentro de la lista de los 12. Luego, el Señor envió, dice la Biblia, a 70 a ir a predicar. Que también los constituyó. Y los mandó a predicar de dos en dos. Y sanaban, y echaban fuera demonios, y predicaban la palabra. Y vinieron gozosos delante del Señor y dijeron: Maestro, venimos llenos. Y le decía al Señor: ¿por qué? Dijo: porque en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos. Y Jesús le dijo: no regocijaos en eso, más bien en que vuestros nombres estén escritos en el libro del cielo. Amén. Que vuestros nombres estén, fíjate, vuestros nombres. Ahora yo pregunto: ¿cómo se llamaban algunos de los 70? Digan ustedes uno solo. De los 70, díganme un nombre. Y le digo: que vuestros nombres. Porque era multitud, señores. Pero los 12 tenían nombre. Amén. ¿Saben ustedes de cuándo se componía el ejército que tenía el rey David? Eran cientos de miles de guerreros. Israel tenía un ejército imponente. Un ejército que atemorizaba al enemigo. Pero aunque tenía un ejército imponente, había un grupo de 33 hombres. Amén. Que la Biblia dice los 30 valientes de David. Amén. Y cada uno de ellos tiene su nombre. Amén. Y aparece el nombre de los 30 y de 3 principales. Pero el nombre no se gana porque uno quiera. El nombre no lo tienes porque tú digas que sí, porque yo estoy. No. En el rey David, sus 30 tenían hazañas. Dice: y fulano hizo esto y esto. Y este mató 2 leones en el tiempo de invierno, metió en un foso. Y el otro con una lanza mató a no sé cuántos gigantes. Y el otro hizo esto y el otro.
y cuenta las hazañas. Y algunos de nosotros queremos tener nombre sin hazañas. ¿Verdad? Amén. Para tener nombre, señores, hay que ser discípulos. Amén. Hay que estar a los pies del maestro. Amén. El que esté de acuerdo conmigo, que digan amén. Amén. Así que los que estamos aquí queremos ser apóstoles, discípulos y no multitud. Mire, vaya telefonillo. Una gran multitud. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, era conocido. Este hombre en Jericó era conocido. Primero, porque la Biblia da su nombre, Bartimeo. Porque muchas veces la Biblia habla de un principal, que había un principal en la sinagoga. Es uno de tantos, no tiene nombre, era uno de tantos, era una multitud. Sin embargo, en algunas ocasiones dice Zaqueo, principal de la sinagoga. ¿Ve? Ese era principal, pero tenía nombre. Y aquí Bartimeo era conocido en Jericó. Y era conocido él y su padre. Le dicen Bartimeo, hijo de Timeo, que así se llamaba su padre, aunque algunos traductores de la Biblia dicen, o algunos intérpretes de la Biblia, que el nombre Bartimeo significa justamente eso, hijo de Timeo. Pero si fuera hijo de Timeo, evidentemente que su padre sería Timeo. ¿Y qué hacía este hombre llamado Bartimeo? Escúcheme bien, mendigaba. Mendigaba junto al camino. Es decir, en aquel tiempo, no es como hoy que hay carretera y bueno, pues hay muchas carreteras y cada uno coge la que le convenga, ¿no? Con su coche. Pero en aquel tiempo eran caminos de polvo, caminos que no estaban asfaltados, simplemente tierra machacada desde el paso de uno y de otro, ¿vale? Que hacían unas veredas. Y en aquel camino, que era la entrada y la salida de Jericó, la que comunicaba la entrada con Jericó y la salida, como aquel ciego tenía necesidad porque era pobre, porque era un mendigo, porque no tenía absolutamente nada, hermano mío, dependía de la caridad de los demás, pues se puso en un lugar público, que era la entrada a la ciudad, era el lugar de tránsito. Todo el que salía de la ciudad salía por ese camino y todo el que entraba a la ciudad entraba por aquel camino. Por lo tanto, tenía un buen puesto en el mercadillo. ¿Vale? Era una de las calles buenas, había que hacer un buen sitio, porque era el tránsito y dependía, hermanos míos, de la caridad de los demás. Mendigaba, porque era un mendigo. Y yo quisiera decirle a la iglesia madre del templo en esta tarde: nuestro padre es el rey. Amén. De Bartimeo, su padre era Timeo. De nosotros es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Es el creador del universo. Es el que compuso las estrellas, los satélites, los planetas y los llamó por su nombre. Él es el grande y poderoso. Él es el que no ha perdido jamás nunca una sola batalla. Es el que no retrocede ante los problemas. Es el que dice y la voz de Dios ejecuta las órdenes. Simple voz tiene autoridad. Nosotros, hermanos míos, somos hijos de un rey. Y no de un rey vulgar y corriente. Y esto no me lo invento, esto está plasmado en la palabra. Somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Por lo tanto, a nosotros no nos corresponde vivir como mendigos. Bartimeo sí, porque su papá era Timeo y seguramente no tendría bienes ninguno. Por lo tanto, ciego que estaba impedido de la visión, dependía de la caridad de los demás. Pero que haya mendigos en nuestras iglesias, gente que viva de migaja, gente que viva de la misericordia de los demás, pues creo que no es lo competente, porque nosotros somos príncipes. Amén. Y mis hermanas princesas. Amén. Y no nos podemos vestir ni vivir como mendigos. Eso le pasó, ustedes recuerdan, Mefibosé, hijo de un príncipe. Era hijo, nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, y por lo tanto heredero de la corona. Era un hombre que estaba en la línea de sucesión de la corona. Un mal día
hubo una batalla, la que lo cuidaba tomó al niño porque había vencido la batalla y a su abuelo lo habían matado en la batalla en los montes de Gilboa. Habían matado también a su padre y a sus 2 tíos, y el único que quedaba como heredero al trono era él. Habían matado toda la estirpe de sangre. Eso era lo que hacían los enemigos, para que nadie se levantara y reclamara el trono. Arrasaban con todo aquel que tuviera sangre de real. ¿Vale? Pues la que cuidaba al niño lo tomó en sus brazos y salió corriendo para esconderlo, pero con tan mala fortuna, dice la Biblia, que se le escapó de las manos y cayó al suelo, dándose con los tobillos, cayó de pie y los tobillos como se le tronchan. Y quedó impedido de los pies. Y quedó impedido, quedó paralítico. Y lo llevaron a una ciudad lejana que no tenía, que aquí iban como los delincuentes, la gente que hacía mal y la ley les buscaba, se refugiaba en aquel lugar, un lugar que no había lugar donde sembrar, tierra árida, tierra, hermanos míos, que no era de provecho, prácticamente no había como agua, por aquí dicen los señores, los que más saben. Lodebar era un lugar, de hecho la palabra Lodebar, traducida del hebreo, significa algo así como Lodebar, que está escrito con un paréntesis y con un guión, y significa que es una palabra compuesta de no. Lo, que significa sin, en el hebreo significa sin, y Debar significa alimento. Por lo tanto, la ciudad donde estaba era una ciudad sin alimento, sin cosas que te nutran, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los que estaban allí vivían pues, en la miseria. Y así se crió, hermanos míos, aquel joven llamado Mefibosé. Vivió y creció paralítico, con una mente de pobre, dependiendo de la misericordia de uno y de otro. Pero cuando él creció, el rey, que era David, preguntó a Siba, a un criado suyo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl al cual yo le pueda hacer misericordia? Y dijo aquel hombre, yo sé que queda uno, está en Lodebar, está en una ciudad que está sin alimento, está paralítico, pero dice, ve y llamadle y decirle que desde hoy en adelante se sentará en mi mesa y comerá con mis hijos. Amén. Se sentó en la mesa de príncipes, señores, era un paralítico, era un mendigo. Y David, que es el rey, si no me equivoco, tenía 11 hijos en aquel tiempo, si la memoria a mí no me falla, porque este dato no lo he leído ahora, creo que tenía 11 hijos o 17, en esa fecha seguro que los tenía. Y estaba David sentado en la mesa y los príncipes alrededor. Y en mitad de la mesa también estaba Mefibosé, porque aunque en aquel tiempo y en aquel lugar era un mendigo y un paralítico, sentado en la mesa era un príncipe. Amén. Se codeaba con los príncipes. Señores, dejemos de mendigar. Amén. Deja de mendigar. Amén. No vivas como un mendigo. No vivas de la migaja. Reclama tu herencia. Dile al Padre, Padre, yo soy tu hijo. Amén. Y necesito que me bendiga con autoridad. Amén. Y estaba Bartimeo pidiendo junto al camino. Él buscó un sitio bueno. La gente pasaba. Pero escuchó, iglesia del Señor, que pasaba por allí Jesús de Nazaret. No lo veía. Sus ojos estaban cerrados. O aunque estuviera abierto, su pupila, su iris, no tenía visión. Prácticamente como si lo estuviera cerrado. No lo veía. Pero lo escuchó. Amén. Pero lo escuchó. A Jesús no le vemos, pero cada día por medio de su palabra usted lo escucha. Amén. Escuchamos su voz. Amén. Escuchamos su palabra. Y la palabra es la que te sana. La palabra es la que te levanta. La palabra es la que te restaura. Que toda gloria sea para Dios. Amén. Él escuchó que por allí pasaba Jesús de Nazareno y seguramente había escuchado de sus proezas, de sus milagros, de lo que el Señor había hecho. Y él dijo, porque la fe viene por el oír. Amén. ¿Y el oír qué? La palabra. La palabra. Amén. Es decir, que cuando usted está escuchando la palabra, su fe se activa. Amén. Que no es que usted lo escuchó hace 30 años.
hay problema. Ya casi un trompo para tirar a un niño. Un cochecito de esos que tienen cuerda ahora. Siéntense que seguimos, ¿vale? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Reprendemos al demonio de Satán Amén. y toda distracción de su palabra. Amén. Vamos a tener simplemente es un topo. Vale, un topillo, eso no hace nada. Me van a permitir que siga, si ustedes quieren sigo, sino que el topillo lo interrumpa. Porque ustedes sigan. Y oyendo. Amén. Y oyendo. Amén. Porque venimos al culto y no oímos. Y oyendo. Amén. Porque venimos al culto y no nos enteramos. Y oyendo. Amén. Clamó. Amén. Y dio una voz, hermanos míos, que ustedes no le llama Jesús. No le llama hijo del carpintero. Le da un nombre de autoridad. Un nombre mesiánico. Claro. Un nombre que está escrito en la historia bíblica y le está reconociendo como el Mesías prometido. Grita un nombre que le podía costar la vida. Porque reconocer a Jesús como el Mesías, Muy bien. a Jesús le costó la vida. Es decir, yo soy. Y los del Sanedrín, los envidiosos, arremetieron contra él. Miguel dice que le quitaron la vida. ¿Verdad? ¿Vale? O por lo menos le prendieron y pretendieron, porque a Jesús nadie se la quita. Él la dio. Amén. Pero le echaron mano para matarle. Porque él decía que era hijo de Dios. Porque era el Mesías prometido. Y Bartimeo grita un nombre. Qué bien. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia! Amén. Es que no, de verdad no hay tiempo. No es que no tenga tiempo. La predicación es larga, o se necesita mucho tiempo para poder explicarla bien. Él grita, hijo de David. No, ese nombre no se lo podía poner cualquiera en su boca. Amén. Yo recuerdo una sirofenicia, una mujer que no era judía, que gritó su nombre y Jesús no le hacía caso. Porque gritaba un nombre que ella no tenía propiedad sobre él. Porque para gritar hijo de David tenía que ser judío. Que era el que estaba esperando la promesa del Redentor, del Rey de Reyes, el que se sentaría en el trono de David. Amén. Por lo tanto tenía que tener una propiedad, una conexión. Sí, Señor. Y la sirofenencia no lo tenía, pero su insistencia. Y cuando se puso de rodillas, ya no por autoridad, sino por misericordia, Amén. el Señor actuó. Amén. Y dijo, conforme tu fe te sea hecho. Y en aquel momento la niña de la sirofenencia fue sana. Pero este hombre parece ser que sí es judío y puede gritar el nombre, aunque le cueste la vida. Amén. Y grita, hijo de David, ten misericordia. Dice la Biblia que la multitud, porque los discípulos es una cosa y la multitud otra. Dice que la multitud le querían callar. Le decían, ¡calla! ¡No de dónde! ¡Cállate! Mire, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no necesita algo de Dios? Y a veces te mandan a callar. Te amo. Ya no digo la gente, no digo la gente. La fe se viene abajo. El problema parece que se agranda. El túnel se parece que es oscuro. No vemos salida, no vemos. Y a veces eso no quiere callar. Y como que resiste. Pero dice la Biblia, pero este hombre gritó con fuerza. Que los problemas no te retrocedan. Que el problema no te haga que te eches para atrás. Que no retrocedas, que no te intimide nadie ni nada. Amén. Eres a Dios de tu parte. Amén. Dice, y gritó con más fuerza. Y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Dice la Biblia, hermanos míos, entramos en la recta final. Dice, y Jesús le mandó a llamar.
Jesús le mandó a llamar. Igual que llamaron a Mefibosé. Fue el rey quien fue y le mandó a llamar. No fue el rey en persona. Ni Jesús tampoco fue en persona. Envió a alguien. Y tú y yo queremos que sea Él quien se nos presente. Y que nos diga, vente al culto todos los días. Tú y yo queremos que sea Él en persona, el rey. Confórmate con que te envía a alguien. Amén. Que ese alguien tiene la autoridad del cielo. Amén. Y está diciendo, ven, que el rey te llama. Amén. Y le dijeron, Él te llama. Confía. Amén. Porque lo que le estaban diciendo esto a José, ellos habían visto la grandeza que tenía Jesús, habían visto sus milagros, habían visto la misericordia. Y ahora cuando ellos ven que Jesús le llama, se van en busca de Bartimeo y le dicen, ten confianza. Confía, porque Él tiene autoridad y si te llama, tu problema se resuelve. Porque Él te llama. Escúchame bien. Esto es poderoso, ¿vale? Dice, y levantándose y acercándose hasta donde estaba Jesús, hizo algo que está fuera de toda lógica. Arrojó la capa. Así lo dice la Biblia. Y ustedes y yo, cuando leemos la Biblia, nos tenemos que preguntar, ¿y por qué arroja la capa? ¿Qué importancia tiene ese dato? Porque la palabra de Dios está escrita tal cual y no tiene desperdicio. Amén. Todo lo que está escrito tiene una razón de fe. Que yo la entienda o no la entienda, ya es otra cosa. Pero que tiene razón de fe. Dios no habla por hablar. Dios no escribe por escribir. Porque hay gente que cuando quieren hacer libros, lo quieren hacer con mucho tocho porque digan qué buen escritor. Porque los libros flaquicos como que no tienen importancia. Lo que tenga un buen tocho es un buen escritor. Pero hay gente que dice que escribe mucho pero no dice nada. Hay muchos predicadores que no tenemos que ir a morir y no decimos nada. Muy bien. Un poquito. Pero preparado por Dios. Amén. Y eso es lo que hizo aquí. Dice, y arrojó la capa. La capa que Bartimeo tenía era la única propiedad que tenía. Recuerden que era pobre. Recuerden que era un miserable que no tenía absolutamente nada. Que dependía de lo que la gente le quisiera dar si tenían misericordia y si le daban. Porque el día que la gente no le daba quizás no comiera. No tenía nada. La única propiedad que tenía era una capa. Un cacho manto. ¿Y qué hacía? ¿Para qué valía aquel manto? Bueno, el desierto y aquellos caminos hace mucha calor en aquellas tierras. Y si él tenía que salir fuera y tenía que ir por los caminos, a lo mejor se lo ponían como de capucha, ¿no es verdad? Se lo echaban a la cabeza y le servía como para protegerle que no le diera el sol directo, como una gorra, ¿vale? Se ponía el manto y le servía como protección. Pero si hacía frío por las noches, como no tenía techo, le servía de manta. Con aquella capa se refugiaba y se abrigaba, ¿de acuerdo? Y si tenía que dormir a la intemperie y la temperatura era buena, pues le servía como de manta. Tenía muchas utilidades. La capa para un pobre era importante. Pero dicen los historiadores, y cuando lo dice la Biblia, yo digo, lo dice la Biblia, y cuando la Biblia no lo dice, yo no puedo decir lo que no dice la Biblia. Amén. Y aquí hay un grupo de la escuela bíblica que llevan como, no sé, 7, 8, 10 meses, un año, no lo sé, ¿vale? Me habrán escuchado toda la semana un mensaje, toda la semana una doctrina, un punto, y jamás nunca, ellos siempre me tienen que escuchar que yo digo. Lo que dice la Biblia, escrito está. Amén. Y lo que la Biblia no dice, yo os lo voy a decir, pero no lo dice la Biblia. Dicen los comentaristas, es lo que dicen los teólogos, es lo que dicen los pensadores, es lo que a lo mejor yo creo o yo no creo, pero la Biblia no lo dice. Y dicen los teólogos que aquel manto tenía como por los costados, como unos flecos, una costura, una tela añadida, no sé cómo expresarle, que identificaba que el que lo llevaba era ciego. Porque los mantos de los profetas tenían una borla y llevaban los versículos con flecos y versículos atados.
¿vale? En un fleco ponía un cacho de papel, un versículo, lo ponía y entre los dos flecos lo ataba y estaba, le llamaban la filastería. Y entonces, cuando a Jesús le vio la samaritana, le dio el manto y dijo, tú eres profeta, ¿vale? Porque le identifica. El manto del profeta tenía unas características y el manto del ciego o de los ciegos parece ser que también la tenía. Ustedes cuando ven por la calle a alguien con un bastón blanco, directamente sabemos que es un ciego. Pues en aquel tiempo parece ser que el manto también identificaba por el manto que aquel hombre estaba ciego y que no veía. ¿Y qué hace? Sus pertenencias, con lo que se protege, con lo que se refugia, con lo que la gente le identifica, cuando va a Jesús, lo arroja. Porque están diciendo, ya no voy a depender del manto, no voy a depender de la misericordia de nadie, no voy a depender de lo que la gente me dé. Voy con confianza, porque le dijeron, ven con confianza. Y él dijo, yo sé que si voy, él me va a dar la vida. Amén. Me va a dar lo que necesito. Amén. Y si él me da lo que yo necesito, ya no necesito lo que antes tenía. ¿Verdad? ¿Cuántos mantos tendríamos que tirar nosotros? ¿Cuántos mantos tendríamos que tirar? Que llevamos tanto en el culto y seguimos dependiendo de nosotros. Y seguimos con el manto. Señores, hay que dependerle. Amén. Hay que dependerle. Amén. Digo que finalizo, ¿vale? Ha tirado el manto y se ha presentado delante de Jesús y Jesús le pregunta. Una pregunta, hermanos míos, en principio, perdónenme la frase y pido a Dios al Espíritu Santo por expresarlo de esta manera, como absurda, sin sentido. Le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Como que no tenía sentido, ¿verdad? ¿Está ciego? Pero es que hay gente que ciega y pide otras cosas. Cada uno tiene sus prioridades. Cada uno tiene sus prioridades y no siempre son las mismas que las que el Evangelio debería de darnos. Un paralítico fue echado por la abertura del techo. Descendieron a un paralítico, ¿vale? Un paralítico que no se podía mover, 38 años enfermo. Y cuando llega a los pies del maestro, Jesús se le queda mirando y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente que está allí dice, caminando en su corazón, está blasfemando. Porque nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y Jesús le dijo, ¿qué caviláis entre vuestros corazones? ¿Qué es más difícil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque la gente estaba esperando que le sanara. La prioridad del paralítico vinieron hasta la casa para ser sano de sus pies. Sus amigos que estaban allí, en lo alto del techo, mirando, dijeron, Jesús, creo que te estás equivocando. Lo hemos traído para que lo sane. Y Jesús, que lo sabe todo. Amén. Jesús, que no se equivoca. Amén. Dijo, este hombre tiene más necesidad de perdón del alma que sanidad por el cuerpo. Amén. Porque Dios le da preferencia a la salvación Amén. antes que la sanidad. Es más importante ser sanos espirituales que sanos físicos. Por eso Jesús le tiene que preguntar, ¿qué quieres que yo te haga? Y lo que fuera pedido. Lo que fuera pedido, ¿vale? Porque el Señor Miguel fue así, esa palabra, digamos que Dios se sujetó a su palabra, pídeme lo que quiera. Fue como el sueño de Salomón, cuando se le presenta el Señor a Salomón y le dice, ¿qué quieres? Pídeme. Lo que él hubiera pedido, se lo hubiera dado. Pero pidió conforme al plan de Dios. Le pidió sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto me has dado tu petición, lo que no me has pedido, que ha sido sabiduría, la sabiduría te la voy a dar para que gobiernes en el pueblo. Pero no me has pedido tesoro y tú vas a ser el hombre más rico de toda la tierra. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón la plata no tenía valor. Estaba amontonada. Y le dio paz, 40 años de paz. En todos los reyes siempre dio guerra. En el tiempo de Salomón jamás nunca se escuchó la espada. Porque cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, Dios te da mucho más de lo que tú pides. Amén. Y conforme a la necesidad. ¿Qué quieres que yo te haga?
Era pobre. Señor, una casa que no tengo. Podía haberla pedido. Señor, dinero para no depender de nadie. Se lo hubieran dado. Pero si tiene dinero, si tiene la casa, sigue siendo ciego. Sigue siendo ciego. Por eso también recuerdo ustedes un paralítico que estaba en la puerta y vino Pedro y Juan y le dijeron, que estaban pidiendo, dame, dame. Y Pedro y Juan le dijeron, hoy yo te doy la moneda y mañana vas a seguir siendo pobre. Yo te voy a dar la moneda y mañana tú vas a seguir poniéndote a la puerta. Necesitamos sanar a la gente. Tenemos que dejar que sean mendigos. Necesitamos que la gente que está a la puerta entre al templo. Amén. Entre a adorar a Dios. Amén. Y le dijeron, Señor, que recobre la vista. Yo aquí ya finalizo, ya no hay jefe final. Ya he chocado con el fondo, con el final del pasaje. ¡Que recobre! Parece ser, por la palabra, Sí, parece ser que no era ciego de la fe. se veía mucho. Que hubo un tiempo que veía. Porque no es lo mismo, Señor, dame la vista, al Señor que la recobre. Si yo recobro algo, es porque algo que tenía que lo he perdido. Amén. ¿Alguien ha empeñado una joya? Yo, Tú, ¿no? claro, Vea. mío. Pues era porque antes si tú has ido a pagar y te la han devuelto, es porque tú has tenido que pagar, ¿no? Es porque antes era tuya. La has recobrado, ¿de acuerdo? Pero una que no era tuya no te pueden dar. Este hombre parece ser que en un tiempo había visto, por alguna circunstancia, alguna enfermedad, quedó ciego y pidió recobrar. ¿Cuántas cosas hemos perdido en el camino? No sé cuántos años lleva usted en el Evangelio. No sé cuántos mensajes has escuchado. No sé lo que tenías en un tiempo. Pero si lo has perdido, pídele a Él que lo recobre. Amén. Porque en Jesús nada se pierde. Amén. Todo es recobrable. Todo lo que se perdió. Los otros días predicamos la parábola del capítulo 15 de Lucas. Las tres parábolas, ¿vale? La moneda, la mujer, la dracma y el hijo. Las tres cosas se perdieron. Pero en Dios las tres se recuperan. Amén. En Dios se puede recuperar todo lo que hemos perdido. Amén. Así que no viva como mendigo, vive como príncipe. Amén. Ya sé, ¿verdad? Que tenemos que acabarlo. Así no acaba, ¿vale? Así no acaba. Dice, Señor, que recobre la vista. Y dijo el Señor, tu fe. Es fe. Si no tienes cosas porque no las crees. Si tú pides conforme al plan de Dios, según la Biblia, por fe te sea hecho. Amén. Según tu fe, así te será hecho. Amén. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Lo dice la Biblia, no lo inventamos, es palabra de Dios y Dios no retrocede. Entonces, por tu fe te sea hecho. Y tu fe te ha salvado. Porque la fe no solamente nos sana, sino que al escuchar la palabra te salva. Amén. Amén. El escuchar la palabra de Jesús nos salva. Amén. Y dice, y esto es lo más glorioso porque no hay pasaje, o habrá muchos, ¿no? Pero a mí este me encanta. Su final de este es como el cuento de hadas, ¿vale? Que el príncipe se casa con la princesa, que comieron perdices y que fueron felices. Y queda todo de maravilla. Y este acaba exactamente igual, ¿vale? Dice la Biblia. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Y dice, y al instante recobró la vista. ¿Y cómo acaba? Dice, y seguía a Jesús en el camino. Amén. Y seguía a Jesús en el camino. Mientras que estaba ciego, mientras que dependía de los demás, estaba junto al camino. Junto al camino. Porque no es lo mismo estar junto al camino que estás en el camino. Amén. Jesús es el camino. Amén. Él es la verdad. Amén. Él es la vida. Amén. Muchos venimos, pero estamos junto al camino. Que sí que lo vemos, que sí que lo escuchamos, que sí que compartimos, que sí, pero de aquí no, de aquí juntos. Para estar verdadero y ser fiel, hay que seguirle. Amén. Y le seguía en el camino. Señores, no hay final más feliz o una historia más hermosa que acabe de una forma más maravillosa. Amén. Siguiendo a Jesús. Amén. Siguiendo a Jesús. Amén. Porque hay quien sirve a los líderes. ¿A quién sirve? ¿Quién es tu referente? ¿Quién es tu faro? ¿Quién te alimenta?
de King Kong. ¿A quién sigue? A uno. Amén. A uno. Amén. Jesús de Nazaret. Amén. Un fuerte aplauso. Le damos la palabra.